estamos de regreso, son las 7:34. Seguimos con más y seguimos también con invitado en cabina. Nos acompaña esta mañana el senador de la República por el estado de Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, a quien le damos la bienvenida. Buen día, senador. Muy buenos días, Miriam, qué gusto saludarte, un abrazo y un saludo a tu auditorio. No, gracias por acompañarnos esta mañana. Yo le decía que pues viene prácticamente a compartirnos parte del cierre, las iniciativas aprobadas ya en lo que respecta a este último periodo, ¿no?, ordinario y en el Senado de la República. Sí, Miriam, todo este proceso de legislatura que hemos llevado del segundo piso de la Cuarta Transformación, fíjate que ha sido el más productivo del siglo. Y esto obedece a seguir avanzando, profundizando en los derechos del pueblo en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Leyes para la justicia, la dignidad y el bienestar del pueblo. Por eso estoy muy contento. Y rescato algunas iniciativas que son fundamentales para el desarrollo de la nación. Por ejemplo, el de la vivienda, el derecho a una vivienda digna y propia, establecido en la Constitución, que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho para el pueblo. Esto nos ha llevado a que los que ganan hasta dos salarios mínimos tengan la oportunidad de tener un crédito y acceder a una vivienda digna. Pero además, fíjate que los efectos positivos de esta reforma, muchos tenían créditos impagables y con esta reforma se hicieron quitas a esos intereses impagables y en automático muchos créditos antiguos ya tienen saldada su cuenta. Esa es una parte sustancial para el desarrollo de la población. Otro aspecto importante, Miriam, es la ley de materia ferroviaria. Reformamos el artículo 28 para que el Estado retomara la rectoría de las vías del ferrocarril e impulsara nuevamente el tren pasajero. Por mucho tiempo el tren pasajero lo quitaron de este país. En 1997, recordaremos, Zedillo, con el pretexto de hacer un sistema ferroviario más rentable y eficiente, decía, concesionó el sistema ferroviario a dos empresas transnacionales, Ferromex y Kansas City, y salió todo lo contrario, nos quitaron el tren pasajero y el sistema de carga lo hicieron exclusivo para el negocio que ellos desarrollaban. Pues en esta reforma impulsamos nuevamente el tren pasajero para que el tren pasajero sea la arteria que lleva conectividad, desarrollo y prosperidad a todos los rincones del país. En todas las partes del mundo el tren juega un papel fundamental. Sí, en Europa hay trenes que te subes a un tren y vas de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener esa gran oportunidad en Sí. poco tiempo. En Sonora vuelve a pasar el tren pasajero y reactivamos muchas ciudades y comunidades que una vez que dejó de pasar el tren pasajero se vinieron abajo económicamente porque perdieron su vocación productiva. Otra ley importante es la ley de equidad sustantiva. A igual trabajo, igual salario entre el hombre y la mujer. O sea, que acortemos esa brecha, esas diferencias que se habían construido en un país donde la desigualdad era una constante y las mujeres habían sufrido. Yo estoy muy contento porque en esta etapa de la transformación tenemos una nueva visión y hemos encontrado entre todos esta lucha para que las mujeres tengan el valor que corresponde, de igualdad entre el hombre y la mujer. Esa es una ley que la subimos en la Constitución y ya es una realidad. El otro es la ley indígena. Mira, por mucho tiempo en este país, sobre todo en el sistema neoliberal, los pueblos originarios eran relegados y nunca eran considerados en el presupuesto. Yo recuerdo cuando era regidor en el municipio de Guaymas, que de las 8 comunidades yaquis, 6 están en Guaymas. Cuando miraba el presupuesto no había ni un solo peso para las comunidades yaquis. Hoy, con esta ley, tienen un recurso directo que les llega a ellos. Ellos mismos la administran y lo desarrollan en las necesidades más prioritarias de su comunidad. Son pueblos originarios que tienen su propio presupuesto y tienen su propia manera de organizarse. Se respeta la autonomía. Es decir, se reconocen sus usos y costumbres en la ley orgánica de esta nación.
Y hay entre otras aristas importantes, es que en este derecho que se reconoce, por ejemplo, nomás para poner un ejemplo, muchos trabajadores de las comunidades yaquis que quieren vivir en sus pueblos y tenían un crédito de Infonavit, pues no era posible prestarles un crédito o darles un crédito para construcción en terreno propio, porque ese terreno pues era un terreno comunal, le llaman, no es de propiedad. Sí, sí, sí. Ahora con esta ley se reconoce ese terreno. Se reconoce pues ese derecho. Ese derecho. La ley de amparo, la ley de la extorsión, pues son aspectos relevantes. ¿No? En todas estas, ¿qué papel ha jugado también las expresiones ciudadanas, la ciudadanía, la gente? Porque vemos que de un tiempo acá también se hacen parlamentos, se toma en cuenta pues también las visiones de los diferentes sectores, ¿no? Sobre todo los que están relacionados con los temas, ¿no? En cuestión. Pues la formulación de una ley tiene que pasar necesariamente por el sentir y el sentimiento del pueblo. Y eso se construye con el diálogo de ida y vuelta de la gente. Todas estas leyes son parte de un ejercicio de un parlamento abierto, pero además se recoge ese sentir de la población y se lleva a la norma jurídica, a la ley que se han estado haciendo en este periodo de la transformación. Todas estas ya están vigentes, ¿no? Y la otra fundamental que nos llevó mucho tiempo en la discusión fue la ley de aguas nacionales. En la Cámara de Diputados, 28 horas discutiendo esta ley. Y recordemos que también estaba tomada la Cámara de Diputados, porque siempre hay distorsiones de la oposición que quiere influir mandando una señal errónea o de mentiras o de infamias con respecto a la ley. Yo diría 4 verdades de esta ley que representa una forma de ver este recurso tan importante. Cuatro verdades. A ver, vamos con la primera. Primero, es que es un derecho humano al abastecimiento y al saneamiento. Es una prioridad entonces eso. La primer eje rector es que el agua se convierte en un derecho al abastecimiento y al saneamiento. No hay nada por encima de este eje. Segundo, lo que se respeta el binomio tierra y agua, garantizando a los que tienen los derechos, garantizando sus derechos adquiridos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes una concesión, tú la puedes heredar. Puedes heredar tus tierras en conjunto con el derecho que tienes de la extracción de agua. O si tú vas a vender tus tierras, en la operación misma de la venta, puedes llevar a cabo la concesión. Lo que hará con agua es que los nuevos títulos te los hará de manera expedita y práctica para que los herederos o los nuevos propietarios ya tengamos esos títulos y nosotros también como Conagua tengamos una nueva relación de los concesionarios. De los nuevos en este caso. Entonces, muy bien. En ese tema... Esa es la segunda, ¿no? La tercera. La tercera. La primera es el derecho humano. La segunda es se respeta el binomio tierra y agua. Y esto de las concesiones. ¿No? ¿Y la cuarta? Y la cuarta, que se acabó el negocio para los acaparadores. Lo que sí no se permite que se haga negocio o especulación con el agua. No se regula el uso del agua. Por ejemplo, había quienes tenían muchas concesiones supuestamente para la agricultura y terminaban vendiendo el agua a un ayuntamiento para el abastecimiento. Pero ¿por qué lo ibas a vender si es un derecho de la nación que nos corresponde a todos? Y esa concesión de origen fue para regar las tierras. Entonces, lo que hacían era acaparar concesiones y para negocio, hacer pues, negocio. ¿no? Entonces, se acabó el negocio, se hace un orden y se conservan derechos. Hay mayor certeza jurídica,
pero además, como quinto si quieres, en esta política de Estado, en la ley, pronuncia en la inversión necesaria para que optimicemos el agua, como la tecnificación que se está llevando a cabo en el sur de Sonora, en el río, en el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo. Se está haciendo obras de tecnificación de más de 6,000 millones de pesos. Pues Bien. esto representa que sigamos avanzando en estas leyes que hemos aprobado y que son justicia, dignidad y bienestar para el pueblo de Sonora y del país. Bien, pues ahí están entonces las iniciativas, los temas prioritarios y los temas que se abordaron, ¿no?, ya en el cierre del periodo ordinario. ¿Algo más, senador, que quisiera agregar para cerrar ya con esta intervención? Decirles que vamos avanzando en un país de justicia y de dignidad del pueblo, y que en esta etapa tan importante que estamos viviendo, que sigamos juntos para que siga el triunfo del pueblo. Y también decirte que te voy a regalar el libro Grandeza del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mira, pues muchas gracias por el obsequio. En esta etapa en la época de Navidad que celebramos el nacimiento de Jesús, fíjate que fue el maestro del humanismo mexicano, del amor al prójimo, Jesús de Nazaret, que decía que el que tenga 2 capas, que le dé una al que sufre frío, y el que tenga comida, que haga lo mismo. Y eso no solamente es en la vida, no solo en la vida personal, sino en la vida pública. Por eso nuestro eje principal, fundamental, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Muy bien, pues ahí está la reflexión con la que entonces cerramos esta entrevista. Gracias al senador Heriberto Aguilar Castillo por habernos acompañado esta mañana en cabina. 7:46 mensajes, volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora.